El corazón de Agustina era gigante, era tan grande. El corazón de todos los seres humanos es del tamaño de nuestro puño, más o menos. Y el de los bebés, pues de su tamañito. Sí. El de Agustina era del tamaño del pecho. Claro. Todo. No se le veían los pulmones en las placas de tórax. Entonces, duramos ahí varios días en UCI hasta que Agustín no aguanta más y muere. Me ha llevado años, porque ya Agustín murió hace 3 años, poder contar esta historia así, con entereza. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Un Nuevo Yo, un podcast que realmente nos inspira y nos lleva a navegar por diferentes vidas, así que espero que en este nuevo capítulo les agrade. Hoy estamos con una mujer demasiado valiente, ella se llama Jihan Ali. ¿Cómo estás, Jihan? Hola, Sofi, gracias por invitarme. No, para mí es todo un honor tenerte acá. La verdad, nunca llegué a pensar que te tuviese acá. Y es un honor porque creo que eres una mujer demasiado valiente. O sea, y esa es la palabra con la cual te caracterizo y te veo totalmente en tu mirada, en toda tu personalidad y, por supuesto, en tu historia. Gracias. Gracias. Bueno, Jihan, cuéntame quién eres. Sofi, una pregunta muy profunda, ¿no? Lo sé. Yo antes que nada soy una mujer muy feliz. Wow. Me siento una persona afortunada, una mujer feliz. Soy mamá, soy esposa, soy profundamente creyente, soy psicóloga, abogada. Dios. Y soy una persona que descubrió un propósito de vida en el servicio a los demás. Okay. Creo que eso es lo que más me describe a mí. Y esta pregunta definitivamente es, a pesar de que es demasiado corta, pero es muy confrontativa y me encanta que tengas muy claro quién eres y todo lo que tú has hecho. Y creo que en la parte del servicio, de ayudar a los demás, es algo demasiado hermoso. ¿Crees que ese es tu propósito? Sí, es 100%. Yo me tomé... Y creo que algo absolutamente natural, muchos años descubriendo cuál era mi propósito realmente. Okay. Porque creo que fue una persona que me dejé llevar muchísimo por lo que uno le dicen que tiene que ser en la vida, exitoso. Y cuando uno analiza la pregunta de qué es ser exitoso, es tener plata. Exacto. Y a mí me costó muchas lágrimas entender que eso no era mi total felicidad. Obviamente la plata nos ayuda, pero me costó mucho entender que mi propósito no era solamente ese. ¿Cómo lo descubriste? ¿Cómo descubriste el tema de, ok, estoy reflexionando sobre qué es el éxito? ¿Te das cuenta que tenías ese concepto de que solamente es dinero, posiblemente, que yo creo que no solamente te pasa, sino que a la mayoría, a mí también me pasó en algún momento cuando dije, quiero ser exitosa, pero también empecé a pensar qué tipo de personas exitosas quiero a mi lado. No sé, mi futuro esposo, porque aún no estoy casada, pero también mis amistades, mi familia, y empecé a pensar y a reflexionar sobre esto y creo que empecé a encontrar otros aspectos que también eran importantes en ese término de éxito, ¿sabes? Pero ¿Cómo te sentiste al respecto cuando lo encontraste? Sofi, es una historia muy larga y digamos que detrás de esta historia de encontrar mi propósito hay mucho dolor. Okay. Bueno, vamos a hablar de éxito, entremos Por entonces favor. a hablar de éxito. O sea, a lo que vinimos. Yo me gradué de psicología con una profunda convicción de que a mí me encantaban las neurociencias, pero con un temor infundido por el mundo entero de que eso no daba plata, que yo tenía que trabajar en una gran empresa para ser exitosa. Pero yo sabía que a mí el trabajo de escritorio no me llenaba, o sea, yo lo tenía demasiado claro. Empecé a trabajar en una muy buena empresa en donde todo el mundo me aplaudía y yo era infinitamente infeliz. Dios. Duré un tiempo ahí y empecé a decir, realmente esto no me gusta. Mi papá, que es un ser humano que ha estado incondicional en mi vida y que de verdad no tengo palabras para agradecer lo que él ha sido conmigo, me ayudó a conseguir un trabajo un poco más social. Entonces yo le dije, yo quisiera esto por acá y entré al sector público. Okay. Un sector que me enseñó demasiado. Entró al sector público a trabajar con comunidades indígenas. Fue hermoso porque era como un proyecto que pretendía que ellos fueran autosostenibles con sus productos, como ayudarles a hacer empresa y tal. Esto me encantaba. Y fue muy pila y pronto me llevaron
al despacho, digamos, como de la jefe, que era en ese momento una mujer brillante, exitosa, increíble. Entiendo. Digamos que eso fue una condena, por decirlo de alguna manera, muy linda, porque creo que fue lo que me detonó a mí al final y me enseñó que mi propósito no estaba ahí. Entré al mundo del sector público y en este mundo conocí a quien es hoy mi esposo. Ok. Nos casamos y yo viví una época que hoy en día veo que era muy dura, pero yo en ese momento no la identificaba como muy dura porque yo tenía un cargo muy envidiable en ese momento, muchos ojos encima, no quiero decir la entidad ni el cargo, pero eran muchos ojos encima. Y resulta que yo estaba comprometida ya con mi esposo, pues con quien es hoy mi esposo. Y Sofi, yo empecé, por ejemplo, en todos mis showers, yo llegaba tarde. A todas las cosas prematrimoniales, yo estaba, pero no estaba presente. Mi primer año de matrimonio, yo todos los días llegaba a las 8:30 de la noche y mi esposo vivía solo. Nunca se me va a acordar, nunca se me va a olvidar un día que él quiso hacer como una fiesta con unos amigos. Y me acuerdo de llegar y mi casa repleta de gente, ya la fiesta empezada. Yo llegué, ponte tú 9 de la noche, 10 de la noche. Me acuerdo de su mirada. ¿Cómo era? Como de... ¿En serio? Y yo en ese momento la soberbia me consumía. Yo era como que estoy demasiado ocupada haciendo cosas por mi país. Claro, porque para ese entonces tú ya habías recorrido digamos que un camino muy hermoso, pero de mucho éxito, aunque no te sintieras feliz con ello. Pero fíjate que uno sí se siente feliz. Okay. Es como una felicidad momentánea. Y, por ejemplo, esto creo que nunca lo he hablado en público y me pongo un poco nerviosa decirlo, pero son cosas como que, por ejemplo, yo encontraba felicidad en que yo cada vez que tenía un evento iba y compraba ropa nueva para el evento. Porque eso era el entorno en el que yo estaba haciendo. El contexto. Y eso era como ver un evento sin ropa nueva. Cosas así. En medio de ese mundo, empecé a querer hijos. Digamos que a mí ese mundo me jalaba y desjalaba porque yo tenía otra parte de mi vida, multifacética, que era mi grupo de oración. Yo soy una persona de mucha fe católica y yo tenía mi grupo de oración que me aterrizaba un poco a lo verdaderamente importante, pero también me dejaba ir al mundo otra vez. Entonces yo iba y venía. Empezamos a buscar hijos, porque uno usa esa palabra, buscar bebés. Y hoy en día me río mucho de la búsqueda del bebé porque, perdón si alguien cree en esto, pero yo no creo en la búsqueda del bebé después de lo que viví. Porque empezamos a buscar bebé, yo no quedaba en embarazo. No quedaba y no quedaba y no quedaba. Y yo decía, bueno, este miedo que le metieron a uno en la cabeza de que si uno tenía una relación ya iba a quedar embarazada, ¿dónde está? Toda mi vida evitando el embarazo y ahora no llega. Me diagnosticó una enfermedad que para las mujeres es muy dura. Hoy en día se habla mucho de eso, pero antes, que eso fue hace 5 o 6 años, nadie hablaba de esta enfermedad que es endometriosis. ¿De qué más o menos se trata? La endometriosis es que empieza a nacer un tejido endometrial en partes de tu cuerpo donde no debe estar. Okay. Eso es un desorden hormonal y es muy doloroso físicamente. Muy, duele muchísimo. Entonces yo tenía ciclos de dolor nivel que me desmayaba. No te puedo creer. Y la endometriosis genera infertilidad. Y por eso no podías quedar. Claro, yo no podía quedar por eso. Y toda esta endometriosis me dio durante pandemia. Entonces, básicamente me tocaba aguantarme el dolor porque ningún médico me atendía, porque me tenía que hacer una cirugía y pues nadie me iba a operar en plena pandemia. Eso te iba a decir, y el riesgo que ibas a correr a irte a un hospital, a una clínica, olvídate. Olvídate. Y pues obviamente nadie te toma en serio por un dolor menstrual. Exacto. Oye, así tú te desmayes del dolor. Tienes toda la razón. Pues como vieja, tómese un calmidol, lo que sea. Sí, es verdad. Y yo era desmayada del dolor. Entonces, bueno, me la descubrieron, es una historia muy larga, me la descubren y como al año me operan. Ok. Y quedó después muy rápido embarazada. Nosotros nos soñábamos con tener el primer hijo hombre y le teníamos hasta nombre ya. Eso me parece súper curioso, ¿sabes? Porque en algún momento como que me preguntaron, bueno, el día que tú quieras tener hijos, ¿qué te gustaría? Y yo, cero de que nunca me había puesto a pensar en ello. Es como lo que venga. Y he visto muchos duelos por esa misma situación, porque quiero un hombre, pero justo llega una niña. Y la gente le da muy duro y es un dolor muy subestimado. Sí.
Como que agradece que pudiste quedar embarazada. Hay gente que no puede. Yo me moría por un nombre. Ya teníamos nombre y todo porque mi esposo se llama Augusto y tiene una historia de conversión súper linda. Él era un poco necio y se convirtió y se volvió una persona espectacular. Entonces yo le decía a mi San Agustín, que es un santo de nuestra iglesia, que era necio y se volvió santo. Entonces yo le decía a él, mi Agustín. Entonces yo sabía que quería que mi hijo se llamara Agustín. Ok. Además nosotros soñábamos con que fuera sacerdote. Yo sé que esta parte me pueden funar, como dicen en redes, pero es la verdad. Historia, sí, es tu historia y creo que esa es la idea de manejar ese tema de respeto. Yo me moría porque fuera sacerdote y bueno, quedamos en embarazo, hacemos el sex reveal y a diferencia de lo que todo el mundo debe estar pensando, fue un hombre, Agustín. Okay. Entonces fue muy feliz. Pero resulta que a la semana 20 me diagnostican que Agustín viene enfermo. Una cardiopatía congénita, que esas dos palabras tan raras se resumen en un defecto del corazón que se forma porque sí. Es decir, no es genético, no es hereditario, no es una enfermedad diagnosticada, digamos, como por algún origen puntual, sino se formó mal el corazón. Como te tocó y ya. Te tocó la lotería. Nos ofrecen interrumpir el embarazo y nosotros decimos, no, pues para adelante, hasta donde podamos. Pero el gran problema de la enfermedad de Agustín es que hoy en día existen millones de personas con cardiopatías. El gran problema es que no era una cardiopatía conocida. Se registraban 7 parecidas en el mundo y no sabían cuál iba a ser el pronóstico. Básicamente era aprender a vivir un día a la vez. Qué difícil. Muy difícil. O sea, si de por sí a uno se le dificulta vivir un día a la vez, tú te imaginas con el afán de ¿qué hago para salvar a mi hijo? Muy difícil. Entonces yo cada ecografía iba, que bueno, las mamás y quienes han estado en embarazo sabemos que cada ecografía es como que esté bien, Sí. que tenga latido y pues el mío era eso por 1000, porque en cualquier momento podía morir. No. Bueno, ¿qué hay para hacer? Yo decía, bueno, hoy en día hay cirugías intrauterinas, hoy en día hay, no sé, nada, porque es algo que no conocemos cómo funciona. Todo lo que vayamos a hacer es básicamente experimental. Ok. Entonces, el primer gran reto de Agustín era nacer y respirar al nacer. Y digamos que cuando Agustín nace, logra respirar. Vivimos mucho tiempo en una UCI. Y yo digo mucho tiempo porque para mí fue una eternidad. Realmente fueron como 12 días, que no es nada, porque hay gente que dura años. Pero para mí fue una vida entera y metida en una UCI, en 2 UCIs diferentes. Y nos dan de alta, pero Agustín nunca pudo respirar sin oxígeno. Entonces nos recomiendan que nos fuéramos al nivel del mar, porque acá en Bogotá es muy difícil respirar por la altura. Sí. Entonces nosotros afortunadamente tenemos familia en Barranquilla, nos fuimos a vivir a Barranquilla por un tiempo. Yo estaba en licencia de maternidad, entonces ahí volvemos al tema del éxito. Yo dije, si a mí me toca dejar este trabajo maravilloso en donde gano demasiado bien, yo obviamente lo voy a hacer por mi hijo. Mi esposo es publicista, tiene una agencia de publicidad, entonces me dijo, como yo traigo la agencia a Barranquilla y acá empiezo a conseguir clientes y vemos qué pasa. El todo, o sea, la principal razón siempre era el bebé. Agustín. Llegamos a Barranquilla y nos dimos cuenta que Agustín respiraba perfecto sin oxígeno en Barranquilla. Entonces, nosotros igual teníamos que venir a Bogotá a sus chequeos porque lo manejaban en la cardio infantil, porque pues es la clínica como más apta en Colombia para ese tipo de enfermedades. Y veníamos y otra vez saturando mal, oxígeno. Entonces dijimos, no, pues nada para hacer, tenemos todo en bandeja de plata, como dice uno. Vayámonos a vivir a Barranquilla. Cuando se me acabe la licencia de maternidad, yo renuncio. Kiko empezó a ver cómo traía su empresa a Barranquilla. Está bien. Empezamos a buscar apartamento y justo el día que encontramos apartamento, Agustín sufre un paro cardiorrespiratorio en la casa. ¿Y cómo te sentiste? No, qué desespero. O sea, si me da desespero a mí en este momento, yo no te imagino. Horrible, él empezó a llorar, se puso morado y básicamente se murió en mis brazos. Yo había hecho un curso de reanimación porque yo dije, si yo voy a tener un hijo enfermo, yo tengo que ser una mamá 10. Sí. Si una mamá tiene que tener conocimientos de lactancia, de comida, yo tengo que tener conocimientos de cómo funciona todo. Logré hacerle una maniobra de reanimación y él volvió a respirar. No le llevamos para la clínica, obviamente, a toda. Pero Agustín ya entra pues a la UCI, entubado. Empezó a tener unas cosas muy raras y unos daños sistémicos, se llama eso. Él empezó un día con un fallo renal, al otro día con un fallo en el hígado, al otro día.
Y pues claro, lo que me decían es, tú sabías que no sabíamos cómo se iba a comportar este corazón. Sí. El corazón de Agustín era gigante, era tan grande. El corazón de todos los seres humanos es del tamaño de nuestro puño, Ajá, más o sí. menos. Ujú. Y el de los bebés, pues de su tamañito. Sí. El de Agustín era del tamaño del pecho. Claro. Todo. Además. No se le veían los pulmones en las placas de tórax. Entonces, duramos ahí varios días en UCI hasta que Agustín no aguanta más y muere. Me ha llevado años, porque ya Agustín murió hace 3 años, poder contar esta historia así, Claro. con entereza. Pero pues fue obviamente muy duro. Agustín tenía 3 meses y medio cuando murió. Que para mí, hoy en día la gente dice 3 meses no es nada. Y yo les digo, es toda una vida. Ujú. Para mí fue toda una vida de mi hijo. Y es que es demasiado literal, o sea, fue toda la vida de tu hijo. Toda la vida de mi hijo. Y a mí Agustín me transformó. Una de las cosas que nosotros hablamos con mi esposo es, nosotros queríamos cambiarle el corazón a Agustín y sanárselo. Y finalmente él nos sanó el corazón. ¿Cómo crees que Agustín te sanó el corazón? Primero yo empecé a darme cuenta lo valiosa que es la vida. Lo valioso que son los pequeños detalles. Cuando Agustín nació y lloró, yo dije, perdón, está vivo. Ya, sí, Está vivo. claro. Cuando él muere en mis brazos y vuelve a llorar, es como, está vivo. Claro. Y una de las grandes cosas que yo aprendí es que el llanto es vida. Sí. Ujú. Entonces cuando la gente me dice perdón por llorar, yo digo, No. ¿perdón? ¿Cómo así? Estás viva. El llanto es vida. En eso tienes toda la razón. Y eso para mí fue una gran lección. Otra gran lección que yo tuve es, nosotros ni siquiera valoramos a veces ese primer suspiro de la mañana. Para mi hijo era todo un esfuerzo. Se levantaba así. Y a veces ni siquiera agradecemos eso. No. Yo cada suspiro digo, gracias. Nos quedamos por hecho de que tenemos que levantarnos al otro día, de que tenemos salud al otro día y que no solamente nosotros, sino que nuestra familia, todos los lujos, porque aunque puedas dormir en un colchón, no sé, en el piso, puedes dormir. Son tantas cosas que no valoramos. No valoramos. Agustín me transformó mucho. Después de la muerte de él, pues empieza todo un proceso muy difícil que la gente le tiene mucho miedo, que es el duelo. Sí. Le tenemos terror a la tristeza. La evitamos incluso. Y una de las cosas que yo aprendí de mi duelo es que nada iba a poder sanar mi dolor. Nada. Sí. Claro, Dios me reconfortaba. Y digamos que mi fe y mi esperanza de algún día volverlo a ver en el cielo y ser santa para llegar donde Él está y poderme reencontrar con Él, pues era como un aliciente para mí, pero nada iba a quitar mi dolor y yo no podía anestesiarlo. No. Tenía que transitarlo y aprender a vivir con Él. Exacto. Es que Esa lección es muy dura. Vas a sufrir. no, nosotros acá le estamos hablando demasiado Sí. tranquila. Ve y hazlo. Ve y Y tú ya lo pasaste. Vas a sufrir. Y la realidad es que todos vamos a pasar por momentos tristes. No hay Sí. nada para hacer. Momentos muy duros. Y después me pasa algo que fue una bendición, pero también a veces las bendiciones vienen empacadas en empaques de regalo que nunca nos imaginamos. Sí, incluso muchas llegan a ser incómodas y me parece muy increíble el tema de cómo esa incomodidad te ayuda a transformarte y uno dice como ya quiero pasar de esta vaina, quiero pasar porque a mí y empezamos a renegar y te das cuenta que las cosas cambian. Y la bendición que llegó a mi vida, Sofi, fue que quedé embarazada a los 2 meses Ok. de la muerte de Agustín. Yo que era infértil, sin buscarlo, sin esperarlo. Con mucho terror. Me pasó además algo paralelamente y fue que me sacaron del trabajo porque cambiaron como de jefe. Sí. Y yo en este duelo, en esta situación, pues yo alcancé a renunciar, pero me dijeron, como te vas a sacar, renuncia. Ok, que era como mejor hacerlo de esa forma. Y yo en este duelo tan duro, renunciando, pensando ahora qué voy a hacer, en qué voy a trabajar. Yo había llevado toda mi vida a Barranquilla ya.
Me busco una persona, me tiende la mano, Okay. se lo agradezco profundamente y regreso a Bogotá. Y como a los 3 días de firmar contrato, me entero que estoy en embarazo. Yo decía, no, o sea, Oye, es que eran muchas cosas a la vez. demasiado. O sea, eran demasiados duelos que habías hecho y que tenías que hacer, que seguías haciendo, pero también muchas cosas nuevas. Un torbellino. Yo decía, ¿qué pasa? Cuando me entero del embarazo, le cuento a la persona que me había tendido la mano como, oye, me muero la pena, te voy a renunciar. Y me dijo, no, estás loca. Esto es una bendición. Quédate. Tuve un embarazo, Sofi, muy difícil. Nadie habla de lo difícil que es un embarazo porque hemos romantizado la maternidad y los embarazos nivel 1000. Sí, un montón. Pero yo lloraba todos los días de mi vida. Tuve terapia. Y nosotras las psicólogas tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras. Muchísimo, muchísimo. A mí en una ocasión me dijeron, deja de llorar y de hablar de Agustín porque tu nuevo bebé va a creer que en tu casa no hay espacio para él. Y para mí fue No, muy duro porque yo decía, es que mi hijo se acaba de morir hace 4 meses. ¿Cómo se supone que debo estar bien y agradecida por tener otro en la barriga? sí, sí. Fue todo un reto mi embarazo. Yo Y vivía con terror. emocionalmente. Claro, cada ecografía, yo me acuerdo que yo entraba en ataque de pánico, yo así. Yo decía, tengo que gestionar esto, pero me está costando mucho. Y olvídate, ahí la psicología propia en uno, o sea, déjame decirte que a uno se le olvida todas las teorías, técnicas, herramientas, de todo. Qué respiración y qué respiración. Yo me moría al susto. Ajá. Bueno, nace mi segunda bebé, Milagros, todo un milagro. Sí. Y llega a sanar mi vida totalmente. Y acá empieza un nuevo capítulo que fue difícil y el cual no hablo mucho porque es como el capítulo que estoy transitando ahora. Si aún lo estás descubriendo, pero es muy importante porque entonces ahí llega como ese nuevo yo. Tal cual. Y es que nace Mila, yo intento retomar como toda mi parte profesional con mucha ansia. Y era como si las puertas se me cerraran. Yo era como que tengo este proyecto y eran como, no, después. Y claro, me empiezo a dar cuenta que es que no puedo ser condicional 100% en la oficina porque tengo que ir a lactar, porque tengo que ir a mi casa, porque no quiero viajar, porque mi bebé está esperándome. Y empiezo a tener una dualidad. No sé si quiera seguir siendo esa mujer exitosa, ejecutiva de tacones, arreglada de pies a cabeza. No sé si quiera seguir. Claro, porque entonces te chocaste con esta parte de tu vida, esta área de tu vida de, ok, mamá, ya has pasado por esa etapa o la estabas pasando, pero ya estaba un poco más conocida, pero te habías dejado a un lado absolutamente como mujer. Todo. Y claro, yo intenté con muchas ansias retomar esa parte profesional, pero no se me daba. No se me daba. Y yo decía, ¿pero por qué? Claro, yo a las 4 de la tarde empezaba a mirar el reloj. Yo decía, voy a llegar a las 6 y ella se duerme a las 6:30 y voy a estar media hora con ella y una ansiedad horrible. Y yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dios mío. ¿Cómo manejo esto? Yo en ese momento estaba haciendo una maestría y, por ejemplo, me pasaba también que yo llegaba a mi maestría y mi prioridad obviamente era poner atención. Yo soy súper nerd, a mí me fascina estudiar. Y como que yo llegaba con toda la felicidad, pero llegaba con mi extractor de leche y yo era como que, espérense, me tengo que salir a guardar mi leche y tengo que manejar el equilibrio. Para mí eso era, estás fallándole a tu intelecto porque estás interrumpiendo tu proceso. Claro. ¿Y las personas lo entendían, por lo menos? Sí, digamos que sí, o sea, en las universidades, por ejemplo, no hay dónde lactar. Sí. Y si hay, te toca caminar 45 minutos para llegar y pues entre clase y clase yo no podía hacer eso. Oye, eso es espectacular, no lo había pensado. Entonces me tenía que extraer en el baño, lo cual no se debe hacer, es antihigiénico. Sí. Entonces era cero fácil, todo un reto. Sí. Obviamente la gente me miraba como, ¿esta qué le pasa? La lactancia es súper mal vista, la gente le da asco. Yo entiendo, respeto que a la gente le da asco, pero quienes estábamos en lactancia era como que, esta es la comida de mi hijo. Sí, o sea, olvídate. O sea, no me vas a importar claramente, me importa mi hijo. Pero yo no lograba entregarme a la maternidad porque era como una dualidad todo el tiempo, como de estoy siéndole infiel a mi lado profesional.
Y los comentarios del mundo son muy duros. Sí. Pero tienes que empezar a salir ya. Pero tienes que empezar ya. Y cuando vas a terminar la maestría. Y empecé yo en una dualidad de transformar ese nuevo yo que empecé a descubrir. Empecé a sentirme muy incómoda en mi trabajo. Muy infeliz. Entré en una depresión brutal. Me tienen que medicar. Una depresión muy dura que yo ni siquiera me di cuenta como psicóloga. Sí, sí. Y son situaciones que simplemente pasan y ya. Me cogió un día mi marido y me dijo, estás así, 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 tienes que ir al psiquiatra. Tienes que buscar ayuda porque ya estás empezando a afectar no solamente a ti, sino a todo el entorno familiar. Esa es la cuestión con este tipo de cosas y de enfermedades mentales o estados mentales, emocionales. Te voy a contar una cosa que a mí me pasó, que bueno, esto es un espacio de salud mental, entonces como que es apropiado contarlo. Como Agustín muere en mis brazos, se pone morado. Sí. Milagros, mi hija, nació con un tema de reflujo, que es una enfermedad, digamos, como una condición súper común en los bebés. Sí. Pero era un tema harto, porque tenía muchas, Ok. como que botaba la leche y resulta que un día, de lo que uno tiene que tener cuidado con los niños que tienen reflujo es de no acostarlos, tampoco uno los da a comer porque se pueden vomitar y pueden broncoaspirar. Pero yo tenía todas las precauciones, yo obviamente mamá UCI, Sí, sabía ajá. todo de pe a pa. No, tú ya para ese momento ya sabías un montón de cosas. Para mí el reflujo era papitas, o sea, era como que esto lo puedo manejar, pero claro, igual me generaba ansiedad. Le di de comer, le saqué los gases, esperé el tiempo prudente, la acosté y Mila vomitó. A ver, no es como que todos los niños que vomiten acostados van a morir. Eso no pasa, eso no es así. Ellos normalmente hacen así y sacan la leche. Okay. Milagros, en mi cabeza, broncoaspiró. Se puso morada. Yo no podía estar sola con Mila después del trauma con el que yo estuve. Duré muchos años, muchos meses sin poder estar sola con Milagros. Yo tenía que tener personas alrededor. Me gasté todos mis ahorros pagando enfermeras. Todos, literal. Dios. Del pánico. Claro. Entonces la enfermera justo estaba almorzando, yo empecé a gritar como una loca, Milagros broncoaspiró, está morada, se está muriendo, hay que ir a la clínica, pedí un Uber, salí corriendo a la clínica. Yo me acuerdo de la enfermera, cómo me miraba. Vamos a la clínica, le hice hacer todos los exámenes que te puedas imaginar, exámenes del corazón, todo. La pediatra de Mila, que se ha vuelto una muy buena amiga mía, me dijo, vamos a hacerle todos los exámenes, Jihan. Como por tu tranquilidad. Pero al final me cogieron y me dijeron, eso no pasó. Jihan, eso no pasó. Y yo como que sí pasó. Yo tengo cámaras en mi casa, mira las cámaras. Y las viste. Eso no pasó. Oh, por Dios. Ese día dije, yo no puedo seguir. Tengo que buscar ayuda. Buscar ayuda, sí. Caí en las manos de una super psiquiatra, mamá, que además mamá de un niño igual a Mila, de la misma edad, entonces que me entendía todos mis miedos, sí. que estoy medicada por 6 meses y creo que esa medicación me empezó a mí como un poco a abrir los ojos de lo que me estaba pasando. Y era que yo le había perdido el propósito a mi vida. Era como un llamado de que ya tienes que atenderte. Por más mamá, esposa que seas, tenías que atenderte. O sea, si tú no estabas bien, nadie lo iba a estar a tu alrededor. Yo estaba siendo infinitamente infeliz con lo que estaba jugando a hacer. Y empiezo todo un tema de ¿qué voy a hacer? Fue muy difícil porque era como que 10 años haciendo algo y quieres echar toda la basura, Jihan, ¿en serio? Y pues sí, la verdad es que sí. A veces es necesario. Un día leí una frase que me pareció wow. Claro, yo como soy una mujer de fe católica, que decía como Jesús duró 33 años siendo carpintero sabiendo que esa no era su misión, pero que era parte de su historia. Como un vehículo. Entonces ese día yo dije, sí. Yo tengo que cambiar mi propósito, yo tengo que ver qué es lo que soy, qué quiero. Con la bendición y la fortuna enorme de tener un esposo que es un tipo convencido del propósito. Porque lo vive y lo respira. Porque es un tipo que nunca se ha dejado del que dirán en contra de este es mi propósito de vida. Porque tuvo un proceso muy fuerte en su vida psicológico que lo llevó a ser lo que es.
Y 1000 veces me sentó y me dijo, tú tienes que buscar tu propósito. ¿Tú dónde estás? No tienes propósito. Wow. Y empieza esa transformación de esa nueva yo. ¿Quién quiero ser realmente? ¿Con qué me miro al espejo y me siento cómoda? ¿En qué espacio soy realmente feliz? Y me empiezo a dar cuenta que mi propósito nació desde que yo me gradué de la universidad, desde que yo me gradué del colegio. Yo entro a un grupo donde apoyaba a jóvenes, donde hablaba de logoterapia, donde estudiaba este tema, donde acompañaba procesos de familias. Ese era como mi otro yo. O sea, yo tenía mi lado profesional y mi lado como personal. Pero claro, los tenías divididos. O sea, no habías podido encontrar el punto de conversión de decir, hey, aquí estoy yo y me siento súper feliz independientemente de todos los roles que estabas desempeñando. Entonces, por ejemplo, tú a mí me llevabas un fin de semana a los retiros que yo hacía y yo ahí era 100% feliz. El domingo a las 6 de la tarde me ponía a llorar y yo decía, no puede ser que mañana me toque ir a trabajar. No me puede estar pasando esto. Así. Me costó tanto tiempo darme cuenta. No es un proceso fácil. Tanto tiempo darme cuenta que yo lo que estaba pegada era el tema del poder y la plata. Y más que habías estado por muchos años frente a eso, ¿no? Y para mí Dios en su infinita sabiduría llega todo un gobierno totalmente distinto a lo que yo soy, a lo que yo profeso. No voy a decir si bueno ni malo, cada cual tiene sus puntos. Y me sacan del trabajo. Un día me llega una carta de despido, así, mañana ya usted no trabaja más acá. Cuando yo vi esa carta, yo ya llevaba un proceso. Dice así, gracias. Gracias porque me diste el empujón que necesitaba. Salí de una reunión que estaba, dije, hola, me acaban de despedir, me voy. Cerré oficina, llegué a la casa y le dije a mi esposo, mi amor, me echaron. La cara de felicidad, Dios. Y él, te echaron. Y yo, mi amor, me echaron. Nos abrazamos y fuimos, saltamos. Ay, no te... Y me dijo, por fin. Por fin. Eso fue un jueves. Todo el fin de semana fue absolutamente feliz, tranquila, relajada. El lunes me levanté y dije, me echaron, ¿qué voy a hacer? Yo necesito producir. Y empiezo a crear un nuevo yo. Mira, empezaron a salir una cantidad de cosas y me di cuenta que estaba donde yo quería estar. Claro, estabas ya encontrando el camino y estabas ya sintiéndolo, que es tuyo. Esa ha sido mi formación del nuevo yo. Estoy en ese proceso a los 35 años. De pronto para muchos es muy tarde. Para mí fue apenas. Mi hija tiene 2 años. Le puedo dedicar el tiempo que seguramente no le hubiera dedicado. Trabajando muchísimo. Porque yo soy una persona que a las 10 de la noche apaga el computador y termina a trabajar a esa hora. Pero ¿sabes qué hago de 4 a 6? Estar con ella. Y está en mi agenda. Sí. De 4 a 6 no hay pacientes, de 4 a 6 no hay actividades, de 4 a 6 no hay podcast, no hay nada. No, sí, te entiendo. Sí, claro, ya empiezas a ver tus prioridades y empiezas a organizar más tu vida, pero no en base o sujeto al rol de abogada, psicóloga, mamá, sino que el rol de Jihan, o sea, ya por fin te encontraste a ti y creo que esos son de los caminos más difíciles y de los procesos más difíciles. Y de los más constantes, ¿no? Que todo el mundo dice como, ya estoy cansado, como hasta cuándo y demás cosas, pero cada etapa es muy diferente. Ahora, Jihan, ¿qué has aprendido frente a la maternidad? Uy, no, es un mundo que podríamos hacer 5 capítulos. Sí, lo sé, pero que tú digas, estas son las cosas que aprendí y que me enseñaron a fortalecerme como persona y como mujer. Porque sin duda alguna lo que tú dices, hay muchas historias, romanticismos frente a la maternidad y en cierto punto siento como qué delicia que podamos disfrutarnos de esa maternidad, pero también hay una realidad detrás de eso. Es muy dura. Es durísima. Todo la maternidad todo cambia. Pero sabes que una de las lecciones más lindas que para mí ha sido la maternar es yo siempre he sufrido, nuevamente en términos psicológicos, acá en este espacio, de insuficiencia. Okay. Siempre, me ha acompañado. ¿Como ese síndrome del impostor? Sí.
Para mí, yo nunca he sido suficiente. Ok. Yo tengo 2 maestrías, tengo 2 carreras y todavía siento que no es suficiente. Lo manejo, lo tengo que manejar y me costó mucho tiempo aceptarlo y como mirarme al espejo y decir, sufro de esto. Claro, todo empieza por la aceptación. Pero todavía lo vivo Ujú. y es demasiado difícil. Y darme cuenta que Mila, para ella soy suficiente. Ujú. Con todos mis errores, con todo lo que tengo mal, ella es como que solo necesito tu ser, Sí, como eres. sí. Es como, wow, es verdad. Ujú. Mila no tiene idea que yo tengo 1000 cartones, que he hecho Sí, cursos sí. de yo no sé qué, que me mato leyendo, que me mato estudiando. Mila no tiene ni idea de eso, Sí, ni sí. le importa. Y aún así entrega todo, todo su amor, su sonrisa, todo. Todo. Eso me ha hecho reflexionar mucho, como de dónde estamos poniendo toda nuestra energía y nuestra fuerza para ser perfectos, cuando al final quienes realmente te aman y te rodean quieren tu esencia básica. Absolutamente. Muy difícil la maternidad, Ok. porque es entrega absoluta, es un trabajo 24/7 no remunerado, muy solitario y muy juzgado, porque si tú crías de una manera te van a juzgar, si crías de otra te van a juzgar, si tu hijo hace ABC te van a juzgar, la gente no tiene ni idea del neurodesarrollo infantil. No, Entonces, si el muchachito tira la comida a los 2 años, que es una Ujú. etapa absolutamente normal y todos lo que lo hacen, haga. y si tu hijo no lo hace, Pero si tu hijo también lo cuidado hace. porque debería hacerlo, o sea, Exacto. No, y si pero también si lo hace, es un mal educado. y estás fallando como mamá porque no lo criaste bien. O sea, eso lo veo un montón cuando entonces al niño, no sé, la situación, grita y entonces la mamá le dice, el pellizquito, no sé. Y la gente es como, ay, ¿cómo lo puedes maltratar? Pero si tú no lo haces, es como esa mamá, No lo ¿qué? O sea, corrigió. repréndalo. Es muy duro. Sí. Me he vuelto muy empática con los niños. Digamos que uno de mis siguientes proyectos es que yo quiero trabajar temas de salud mental infantil con las mamás. Quiero prepararme para eso, me parece apasionante. Maravilloso. Apasionante porque nadie le enseña a uno cómo criar. Y no Pero- te digo como que montar un curso de cómo crías, porque cada uno cría no, como no. se le da la gana, Sí, pero sí. sí como, ¿qué está pasando en tu hijo en este momento? Entiéndelo. Cuando el muchachito tiene una rabieta, él no te va a entender por más de que le digas, Mila, Mila, escúchame, Mila, Sí, mira. sí, sí. Déjalo un rato. Déjalo un rato, acompáñalo, pero déjalo, que él ahora está bloqueado. Sí. Em, Estoy creando mi nuevo yo y me encanta esta nueva versión. Bueno, Jihan, te lo juro que más que admiración, claramente cuando tenga mis hijos te iré a buscar. Pero por favor. Serás la primera. Pero me parece grandioso, es una historia de admirar. Creo que tu mirada lo dice mucho. Has hecho un muy buen trabajo, por si tú no lo sabes o por si no te lo han dicho, que yo creo que hay un montón de personas que te lo han dicho. Has hecho un excelente trabajo como persona, como mujer, pero creo que lo que más me alegra y con lo que nos vamos hoy en este capítulo es que pudiste encontrarte. Y creo que ese es un logro tan inmenso que se va a ir siendo mucho más consciente, pero lo estás logrando. Y eso es lo único que debes saber. O sea, con las herramientas vas a ir aprendiendo muchas veces, cada vez más y más y más, pero lo estás logrando y lo estás haciendo tan, pero tan bien y que también tienes derecho a equivocarte, por supuesto. Y aún así en esas equivocaciones te vas a tener a ti. Aunque tengas a tu hija, aunque tengas tu esposo, aunque tengas a muchas personas apoyándote, creo que encontraste ese verdadero refugio que eres tú misma. Así Gracias. que te lo agradezco, gracias por compartir tu historia y en serio, mil, pero mil gracias. Y Sofi, no, gracias a ti, porque yo creo que el mensaje que debe dejar hoy esto es: el dolor conviértelo en propósito y nunca es tarde para rediseñar tu nuevo yo. Así es. Gracias por la invitación. A ti.